¿Consideras que tu niño, dada su edad, ya debería ir al baño o al menos avisar cada vez que quiera hacer sus necesidades? ¿Tu niño sigue utilizando pañal y consideras que ya tiene edad para dejarlo y empezar a usar el inodoro? Si quieres saber si tu niño está o no está preparado para dejar el pañal y empezar a usar el inodoro, quédate, que en el video de hoy hablaremos al respecto. Además te brindaremos estrategias para que sepas cómo estimular a tu hijo para que aprenda a usar más rápido el inodoro de manera más fácil y sin complicaciones. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, dando voz al libreto creado por nuestro director Guillermo Ciesa, psicólogo especialista en conducta y bienestar emocional infantil. Te invitamos a quedarte de principio a fin, porque en el video de hoy, nuestro director te brinda estrategias fáciles de llevar a cabo pero muy efectivas, que te permitirá ayudar a tu niño a dejar el pañal, perder el miedo a usar el inodoro y que avise cuando desee hacer sus necesidades. Antes de empezar, quiero invitarte a pertenecer a esta comunidad de padres que buscan criar hijos felices, hijos sanos emocionalmente. Solo tienes que suscribirte en este canal, es fácil y es gratis. Todas las semanas, los lunes y jueves a las 10:45 am, hora Perú, Colombia y México, subimos videos referente a cómo criar hijos felices, cómo corregir con amor, bienestar emocional, infantil, etc. Así que, aunque las alertas de YouTube no te avisen que hemos subido un nuevo video, recuerda que los lunes y jueves siempre habrá una nueva videocapacitación. Ahora sí empecemos. ¿Sabías que enseñar a tu hijo a dejar el pañal es muy fácil? Pues sí, y a continuación te dejaré los pasos a seguir para que lo logres. 1. Primero averigua si tu niño está listo, si está maduro tanto psicológicamente como fisiológicamente para avisar. ¿Cómo saber si ya está listo? Presenta las siguientes señales físicas. Por lo general, a partir de los 2 años, los niños ya están en condiciones, ojo, no siempre, pero por lo general suele ser así. Orina bastante de una sola vez. Se mantiene seco por periodos de 3 a 4 horas, lo cual es indicador que su vejiga ya puede retener y almacenar orina. Presenta las siguientes señales conductuales. Le incomoda tener sucio el pañal. Manifiesta conductas características de estar a punto de orinar o defecar. Hay niños que comienzan a tocarse sus genitales, otros que se quedan quietos con la mirada perdida, etc. Este tipo de señales son señales características de que están a punto de orinar. Si tu hijo no reúne estas condiciones, probablemente aún no esté preparado, y al forzarle a que deje el pañal, además de ser muy estresante para él, incluso podría ser perjudicial. Pero si presenta las señales mencionadas, muy probablemente ya esté en condiciones de dejar el pañal y usar el inodoro. No obstante, a pesar de ello, primero es importante que te asegures de que no tenga miedo al inodoro, ya que si le tiene miedo, todo lo que hagas no resultará. En caso que tu hijo tenga miedo al inodoro o ponga resistencia para utilizarlo, primero procura trabajar esos temores, ayúdale a superarlos. ¿Cómo lograrlo? 1. Que te vea utilizarlo. De esta manera, a tu niño le será familiar la taza del water o el inodoro. Y además, cuando te vea utilizarlo, le puedes decir de manera amable: mira mi amor, cada vez que quiero hacer pipí o popó, utilizo el inodoro. Puedes utilizar las palabras pipí, popó o como sea que tú le llames. No obstante, lo debes hacer con un tono cariñoso para que tu hijo se sienta seguro. El que tu niño te vea utilizando el inodoro de manera frecuente ayudará a que lo vea como algo familiar y no peligroso, al contrario, seguro. 2. Emplear estrategias lúdicas. Por ejemplo, podrías inventar el juego de cambio de silla. Traes una silla pequeña de tu niño al baño, pones una canción y cuando pausas la canción pides a tu niño que cambie de silla, es decir, que cambie de su silla al inodoro. Obviamente con toda su ropa puesta y sin que tu hijo tenga la necesidad de evacuar. Recuerda que estas estrategias solo son para que tu hijo pierda el miedo al inodoro, no para que la utilice. 3. Puedes inventarte alguna canción que haga referencia al uso del inodoro. Así por el estilo puedes emplear muchas estrategias para que tu hijo pierda el miedo al inodoro y que incluso se sienta bien utilizándolo. Recuerda que a menor edad, las estrategias lúdicas, el juego, funcionan mucho mejor. Una vez que has conseguido que tu hijo pierda el miedo o se sienta cómodo utilizando el inodoro,
Recién ahí puedes emplear estrategias para que tu hijo deje el pañal y empiece a utilizarlo. ¿Cómo enseñar a un niño para que avise ir al baño? Empieza creándole una rutina de ir al baño. Para esto es importante que estés atenta o atento a las horas que tu hijo suele hacer sus necesidades, para que armes la rutina en base a los horarios habituales y de esta manera la rutina sea lo más natural para él y no se le esté forzando a horarios muy alejados de sus horas habituales de evacuación, ya que al hacerlo, lejos de favorecer el aprendizaje de avisar cuando quiere evacuar, generará ansiedad y esto dificultará el aprendizaje. Ejemplo: yo me estoy dando cuenta que mi hijo está emitiendo conductas características de que está a punto de evacuar. Se agarra sus genitales, se queda quieto y pone la mirada de concentrado, etc. En ese momento veo qué hora es, la grabo para recordarla y muy calmadamente llevo a mi hijo al inodoro, si es que aún no se ha ensuciado. Al momento que esté evacuando, si es pipí, le digo muy bien mi amor y le enseño lo que acaba de hacer se llama pipí. Le digo muy bien mi amor, eso es pipí. Pipí, muy bien corazón, has hecho pipí. Repito varias veces con un tono amoroso de felicitación para que asocie que el evacuar en el inodoro es algo positivo. En caso que al momento de llevarlo al inodoro ya se haya ensuciado, no le vayas a gritar, resondrar ni intimidar, nada por el estilo. Lo que harás será enseñarle cómo se llama lo que acaba de hacer. Si es pipí, le dirás, mira hijo, esto se llama pipí. Si es popó, le puedes decir, mira hijo, esto se llama caca o popó, como a ustedes les suene más bonito decirlo. Entonces dirán, esto se llama popó. ¿Cómo se llama hijo? Popó. Muy bien, popó. Mira, te has ensuciado, tienes que avisar, ¿ya? Avisas, se dice popó. Y todo esto con un tono amable, cordial, para que en ningún momento asocie el proceso de este aprendizaje con tensión, estrés, ansiedad. ¿Entendido? Tienes que estar muy atento o atenta todo el día para que puedas darte cuenta de los diferentes horarios de tu hijo. Por eso te recomendaría que lo hagas un fin de semana, puesto que probablemente ahí tengas más tiempo libre y hasta puedas hacer relevos. En la mañana está atento papá y en la tarde mamá. Siguiendo con el ejemplo, si te has dado cuenta que tu hijo hace popó a las 7 a.m., al día siguiente debes estar atento, desde poco antes de las 7 a.m., puesto que por lo general a esa hora supuestamente evacúa tu hijo. Ojo, solo debes estar atento, no lo lleves de frente al inodoro asumiendo que como relojito a las 7 a.m. evacuará, ya que si lo haces de esa manera, corres el riesgo de empezar una batalla con tu hijo y ser tú quien genere que tu hijo asocie el uso del inodoro a algo estresante. Tú solo estarás atenta o atento para que ni bien tu niño empiece con las conductas características de evacuar, repitas todo el proceso antes mencionado. Es muy probable que a la hora de evacuación sea muy similar a las anteriores, siguiendo con el ejemplo de las 7 a.m. De esta manera, al frecuentemente haberle enseñado a asociar la conducta de evacuar con los nombres pipí, caca o popó, es muy probable que cuando tu hijo tenga ganas de evacuar fuera de sus horarios, te avise nombrando lo que desea hacer. Y si no lo hace, si no te avisa, repites el proceso anterior. No le vayas a gritar, resondrar ni intimidar, nada por el estilo. Lo que harás será repetirle cómo se llama lo que acaba de hacer. Recuerda que todo esto debes hacerlo con un tono amable, cordial, para que en ningún momento asocie el proceso de este aprendizaje con ansiedad. Es importante que una vez que empieces con este proceso, le quites el pañal y no le vuelvas a poner más, ya que quitarle el pañal permitirá que tu hijo sienta la incomodidad de haber evacuado en su ropa interior y eso también ayudará a que aprenda a avisar. Con mi hijo empleé lo que les acabo de compartir, cuando tenía aproximadamente 2 años y 4 meses, y en una semana ya avisaba cada vez que quería hacer sus necesidades. Es importante que en este proceso estés atenta o atento para que tu hijo o hija no esté sucio o sucia por mucho tiempo. Bien, las estrategias que te he dado es para que las emplees obviamente durante el día. ¿Pero qué hacer para que controle sus esfínteres por la noche? Por lo general, controlar los esfínteres por la noche demora un poco más.
Lo que te recomiendo es que evites darle excesos de líquidos antes de mandar a tu hijo a dormir. Y antes de que ustedes, sus padres, se acuesten, lleva a tu hijo al inodoro. Esto hazlo de la manera más suave posible, para no despertarlo o al menos para que si se despierta no se asuste. Ya poco a poco tu hijo aprenderá a controlar sus esfínteres en la noche. Bien, querida madre, estimado padre, espero haber resuelto algunas dudas respecto a cómo enseñar a tu hijo a dejar el pañal y a avisar cuando desee evacuar. Con esto hemos terminado el video de hoy. Recuerda que si tienes cualquier duda la puedes dejar en los comentarios, ya que siempre los reviso y trato de responder a todos los que me sean posibles. No olvides de compartir esta información, comentar o al menos dejar tu like, ya que con eso nos ayudas para seguir creando más información como esta. Antes de terminar, les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Cieza, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Cieza y Jimena Dávila. Hasta la próxima.